Esta historia es una historia también que vivió mi madre. Cuando en Colombia la guerra era entre conservadores y liberales. Mi madre en aquella época era una niña y mi mami y sus padres y hermanos les tocó vivir esta guerra. Esta guerra se vivía en los campos, donde por ser de un partido, de un color o de otro, las mismas personas se agredían, se hacían daño. Esta guerra fue tan cruel porque ahí es donde empiezan los partidos políticos. Y los partidos políticos nacen con una mentalidad absurda, donde tenemos que exterminar al enemigo si es conservador. Si es del partido conservador, vamos a acabarlo. O si es del partido liberal, vamos a acabarlo. Entonces se formó una guerra de colores. Yo la llamo guerra de colores. Cuando mi mamá estaba muy chica y con sus hermanos y sus padres, ellos vivían en el campo, cultivaban el campo. Cuando se formó esta guerra de colores, los campesinos les tocó empezar a huir. Cuando hablo de mi familia pasada, cuando ellos estaban en su casa y les llegaba la razón, algún vecino venía y les avisaba que venían los liberales. Entonces mi abuelo cogía a sus hijos pequeños y se internaba en el bosque. Se internaba a lo más profundo, hacia lo alto de la montaña, esquivando el camino, porque ya se sabía que los rojos venían por ahí. Entonces él se metía hacia lo más alto de la montaña con sus hijitos, apenas con lo que tenían puesto encima y alguito que podían llevar de mercado. Mira lo que pasaba, ellos podían llevarse un poquito de mercado, llevar comida, pero no la podían hacer, porque si ellos allá en lo alto de la montaña hacían fuego y el enemigo rojo los veía, se subían y los... Entonces ellos podían llevar comida y se la comían cruda, se comían el arroz crudo, las pastas crudas, las papas crudas, todo se lo comían crudo porque no podían cocinar. Y ellos desde lo lejos solo observaban su casa que estaba siendo vandalizada por las otras personas. Se les comían las gallinas, los cerdos, las vacas, se les robaban la ropa, se robaban el mercado y la mayoría de veces quemaban las casas y se iban arrasando. Tanto los del Partido Liberal como los del Partido Conservador hacían lo mismo. Mi mamá se crió así, huyendo. Y mi mamá pues ya después se vuelve grande, huyendo así. Ya mi mamá después hace una familia y ya mi mamá tiene sus propios hijos. Cuando ya mi mamá tiene sus propios hijos, la guerra, la violencia seguía. Entonces ella vivía en su casita con mi papá. Ella ya vivía en su casita, tenía 2 hijitos. Y mi papá tenía un hermano que pues no le gustó ese problema de cómo se vivía en esa vida. Entonces él hizo parte de los chulos. Entonces él era de los chulos conservadores. Y mi mamá y mi papá pues vivían ellos en su casita con sus 2 hijos. Ellos no tenían nada que ver con guerra ni nada. Simplemente ellos eran unas víctimas que les tocaba huir cuando les tocaba huir de su casita. Una noche estando ellos en su casita, le tocan la puerta muy tarde la noche. Entonces pues mi papá se asoma por unas rendijitas, unos huequitos, porque las casas anteriormente eran hechas de un material que no son como las casas de ahora, se quedaban endijas, rendijas, donde él observó y pues conoció que era la voz de su hermano.
Entonces él le abre la puerta y es su hermano que llega herido. Él tiene unas heridas. Entonces, pues lo auxilian, tratan de cómo le curan esas heridas, pero ahí no estaban los medicamentos que él necesitaba para esas curaciones y para la infección ni nada de eso. Entonces ellos lo que hicieron fue que le hicieron remedios caseros, lo tuvieron ahí, lo resguardaron, lo escondieron ahí en la casa, pero ellos no lo podían dejar ahí, porque ya estaba mi tío herido. Y si venían los del otro color y lo encontraban ahí, pues él no podía escapar y ahí lo iban a matar. Y también ponía mucho en peligro a mi papá, a mi mamá y a mis dos hermanos, que ya estaban ahí muy chiquiticos. Entonces, ellos lo único con el dolor en el alma, lo único que se les ocurrió fue buscar una cueva que estaba en el borde de un río, pero ese río estaba retirado de la casa de mis papás. Entonces, ellos por la noche hicieron una camillita improvisada y mi papá y mi mamá lo pusieron en esa camilla improvisada. Esas camillas improvisadas simplemente es una cobija y le cogen las cuatro esquinas, las amarran y por la mitad le meten un palo y ahí llevan la persona enferma. Lo llevaron así. Ellos decían, en esa forma antes le decían que lo llevaron en guango, en una camilla en guango. Así le llamaban en esa época. Se lo llevaron para allá, caminaron mucho por la noche sin con qué alumbrar porque no podían alumbrar porque se delataban. Se fueron como también se decía a tientas, mirando dónde pisaban, dónde podían y bregaron demasiado, lo llevaron y lo metieron en esa cueva, una cueva que quedaba dentro de la orilla del río, pero era una cueva que no se podía ver a simple vista. Tenía que meterse dentro del río. Y había una parte después de que se metían en el río hacía una orilla interna y hacia el fondo había una cueva. Allá en esa cueva lo dejaron. Con el dolor en el alma lo dejaron allá. Le dejaron comidita, le dejaron una, una lámpara antigua, la cobijita con que arroparse y les tocó venirse. Les tocaron venirse y todo eso lo tenían que hacer en la noche, porque mi papá y mi mamá tenían que amanecer, nadie los tenía que ver salir ni regresar a la casa en la noche. Entonces ellos antes de las 5 de la mañana ya tenían que estar en la casa. Y así pasó. No podían comprarle medicamentos, porque si ellos iban empezando los medicamentos, tenían que caminar muchas horas para llegar al pueblo a conseguir los medicamentos. Y llegaban allá y no podían comprar medicamentos porque tenían que decir para quién eran, qué tenía la persona, por qué estaba herida la persona. O sea, era una persecución que había muy terrible. Hasta para hacer el mercado había que comprar un mercado poquito, porque si se compraba mucho mercado, también empezaban a preguntar por qué lleva tanto mercado, cuántos son en su casa, por qué están consumiendo tanto alimento. O sea, todo era muy controlado. Ellos no pudieron comprarles medicamentos. Entonces solamente con remedios caseros lo cuidaron y todas las noches hacían el mismo recorrido. Entonces mi mamá, para que mis hermanos mayores que estaban chiquiticos, si se llegaban a despertar y para que no les diera miedo, ella dejaba una lamparita en toda la mitad de la sala prendida y salían con mi papá y se iban a llevarle la comida, a llevarle ropita limpia, a llevarle medicamentos caseros y le hacían curaciones en la noche, en ese frío, en esa cueva que estaba mi pobre tío. Le llevaban comida y le volvían a recargar la lamparita de petróleo para que él se pudiera alumbrar.
Y así transcurrieron como unos 8 días y a lo último pues mi tío muere. Porque el frío, sin medicamentos, metido en una cueva, imagínese, la humedad de la cueva. Y así él murió. Y como murió ahí quedó en esa cueva. No sé en cuál cueva es, porque yo no había nacido en esa época. Pero o sea, es una historia tan triste que siempre la humanidad ha sufrido y la gente sufre por cuestiones que no debería sufrir, porque es una guerra de colores como la llamo yo. Si perteneciste a este partido, soy tu enemigo. Si pertenece al otro partido, soy tu enemigo. Y te voy a acabar, te voy a arrasar, te voy a matar, te voy a quitar. Y entonces, o sea, la vida de mi mamá fue siempre pasada por guerras internas del país, y estoy hablando de Colombia, guerras internas del país, donde los campesinos sufren. Y mi mamá ya se fue de este mundo, ya nos dejó, y seguimos en una Colombia con guerra. Entonces, si las personas que han sufrido la guerra ya se están acabando y este país sigue en guerra, entonces no sé qué le espera a la nueva juventud.